señores, ya estamos con ella, tremenda, la presentamos al inicio del programa, estamos con Carmen Castillo, escritora, documentalista, guionista. ¿Cómo estás, Carmen? Muchas gracias por estar aquí. Vamos a conversar de algo muy especial que tiene que ver con este nuevo trabajo, ¿no es cierto?, que es este documental sobre la flaca Alejandra. Oh, no, queridos, gracias por invitarme. Felices de recibir. Nuevo Siempre, en este siempre. Chile, en La Voz de los que Sobran. No, este es uno de mis primeros trabajos. Ay, es antiguo y se Es primera vez que lo mostramos en un cine abierto, a un público abierto. Han habido algunas proyecciones en la Cineteca, por supuesto, y en las universidades. Es una película del año 92-93 que se filmó en plena impunidad, en un tiempo en el cual yo quisiera dar testimonio de ese tiempo, en que la arrogancia, el discurso de los vencedores, la impunidad total, la demanda absurda, idiota de que olvidáramos. Había que olvidarlo todo. Había hasta que olvidar que había algo que olvidar. En ese tiempo surge esta historia y este film, que ha continuado su camino en el mundo entero hasta el día de hoy, lo pasamos en Barcelona hace poquito. ¿Ya? Es una dirección de un amigo, Guy Girard, y son mis primeros pasos por el cine. Entonces, ¿por qué hablar de eso hoy? Claro. 50 años después. Bueno, con mayor razón, yo creo, ¿no? Porque todavía hay voces que se alzan como aquellas que dices tú que hay que olvidarlo todo. Recién un pastor evangélico lo dijo en el Te Deum, ¿no es cierto?, que había que olvidar y pasar la página para que Chile pudiese mirar al futuro. Pero historias como esta, que son además de un nivel de que uno le cuesta hasta creer que existieron personas como la flaca... Marcia Merino, Claro, la flaca Alejandra. ¿Cómo decirlo? Tan malvada, ¿no? Recordemos un poco de quién es el personaje en la historia, Carmen. El propósito de este trabajo y esta función de la tarde, por primera vez vamos a escuchar públicamente a Viviana Uribe y Erika Henning de Chanfró, ambas con hermana desaparecida, y Erika con su compañero Alfonso Chanfró, el abuelo de Víctor. Iniciaron un trabajo de pesquisa en plena dictadura. Ellas fueron torturadas, sobrevivientes, regresan a Chile en dictadura, y desde el año 83 Erika, junto a familiares y luego junto al Codepo, van a iniciar un trabajo de búsqueda de la información. ¿Información de qué? ¿Qué es lo que era esa estructura de la DINA? ¿Quiénes eran esos torturadores? ¿Cómo era la máquina de matar? ¿Cómo funcionaba? Qué terrible. Ellas son las que van a permitir mucho más tarde, ellas con otras y otros, pero son la mayoría mujeres, que van a permitir a Baltasar Garzón iniciar el juicio contra Pinochet. Es decir, la actualidad del trabajo de Erika y Viviana hasta el día de hoy es encontrar a los desaparecidos, cuál fue el destino, por dónde pasaron, etc. El año 91, ellas se encuentran a la flaca Alejandra. ¿En qué contexto? ¿Cómo? En el contexto de ir a buscar a la persona que tenía la información que podía completar lo poco que se sabía en ese momento. Así, personas que colaboraron con los servicios, con la DINA, como Luz Arce y Marcia Merino, van a incorporar a la justicia en las personas de dos juezas muy importantes, que fueron Gloria Olivares y Dobra Luxis. Perfecto. Que ellas son las primeras
que estando Krasnov Marchenko a cargo como coronel del ejército en el sur, hay impunidad total en este momento. Ella las convoca a la justicia para que entreguen testimonio y se dan cuenta que la justicia no puede operar ni puede avanzar, y esa es la decisión que tenemos. En ese momento yo me hago responsable de esta película, total y completamente. Cada cosa que dije, es una película muy controvertida. ¿Ah, sí? Sí, normal. Como la figura de... Sí, claro, como la misma figura de la flaca Alejandra, ¿no? Porque por un lado la flaca Alejandra es esta figura controversial, ¿no es cierto?, que se milita en el MIR, ¿no es cierto?, y después se transforma en una informante de la DINA. Y luego ella va a la justicia chilena, además, a relatar lo que vivió. Entonces, escribe un libro, claro, también. Es muy controversial su figura. ¿Por qué es tan controversial la película, Carmen? Hay un momento que es importante que recordemos. Entre la militancia clandestina anterior y clandestina opera la tortura. Claro. Esta es una película sobre el miedo, sobre la tortura que nos concierne hoy, 50 años después, porque la tortura es el mecanismo a través del cual el golpe de Estado, la máquina de matar, la dictadura, buscaron quebrar no solo los cuerpos, masacrarlos, llevarlos a la muerte, a la desaparición, sino provocar la destrucción del ser interior, del espíritu de toda la izquierda, de todo el pueblo, de todos los militantes. La tortura no se nos puede olvidar en ese encadenamiento de hechos. Y hay, tal vez no sé si tenemos mucho tiempo, pero en algún momento quisiera leer un párrafo de Gladys Díaz, que fue torturada durante 7 meses en la torre en Villa Grimaldi, y es quien va a estar presente en el momento, en la película ella está presente y discute con Marcia Merino al interior de una radio. Justamente le hace una entrevista, Gladys en ese momento periodista radial. Ella resiste a la tortura, 7 meses. Era miembro de la dirección del MIR, clandestino. No entrega nada. Ella, ¿por qué no voy a interrogar a Gladys? Esa es la pregunta, ¿no? ¿Por qué Carmen Castillo va a interrogar a Marcia Merino? Y no solo la va a poner en situaciones de recordar la máquina de matar, sino que voy a estar yo misma en la imagen. Voy a arriesgar eso. Ese punto de y eso ser... es controversial, claro, muy controversial. Yo quiero hacer una pregunta, a ver, tenemos... Perdona, 2 cosas. Primero, Carmen, sí, puedes leer, por supuesto, el párrafo que tú quieres leer. Ah, sí. Así que ningún problema. Cuando tú sientas que es el momento de hacerlo, nos dices de acuerdo, y te damos el espacio. Creo que explica lo inexplicable que son las casas clandestinas de tortura. Es que eso quería tocar. Aquí hay casos como Marcia Merino y la flaca Alejandra, Luz Arce, que tú mencionaste, el Fanta, Miguel Estarreino, que también lo hicieron caer. En menor medida el Guatón Romo, porque él no le hicieron nada, pero fue un traidor. El Romo fue siempre un infiltrado. Fascista. Pero es que él era el infiltrado, sí, tienes razón. Pero sí, Miguel Estarreino, Marcia Merino y Luis Arce fueron torturados y los dieron vuelta. Ese fenómeno que tú mencionas también, que la tortura quiebra a las personas, no le pasa a Gladys Díaz. ¿Podemos esperar estos actos heroicos de algunos y otros no? ¿Cómo los juzgamos eso? Porque algunos sí fueron torturados y no se quebraron. Y otros sí se quebraron y pasaron incluso a ser parte de los cuerpos institucionales que torturan a otros. ¿Cómo explicas, cómo lo entiendes eso respecto de unos sí, otros no? ¿Podemos esperar ese acto heroico? ¿No podemos esperarlo? ¿Lo entendemos? ¿No lo entendemos? Creo que esa es la pregunta a la cual no hay respuesta. Ninguno de nosotros, yo estuve en manos de la DINA, no fui torturada como fueron torturadas mis compañeras y compañeros en las casas clandestinas de tortura. Sin embargo, estuve en manos del poder absoluto. El torturador es el poder absoluto, en un lugar fuera de toda realidad.
lo que sucede en las casas clandestinas de tortura, y allí está filmada la casa José Domingo Caña antes que la derrumbaran, sí. Allí se siente el palpitar, la agonía de los masacrados, la agonía de nuestros mártires, que hoy, digo, durará hasta el fin del mundo. Nada puede silenciar, acallar los absurdos que dicen: den vuelta a la página, olviden. La agonía de los masacrados durará hasta el fin del mundo. ¿Y nosotros qué hacemos? Escuchamos la columna de caminantes que murmura sus vidas. Entonces, el sentido es doble. En esas casas, fuera de toda realidad, lo que sucede es otra realidad. Y por lo tanto, el juicio no corresponde. La resistencia condenó a muerte a la flaca Alejandra. Miguel Enríquez la condenó a muerte en la resistencia. Es normal, sucedió en la resistencia francesa, estamos en lucha, hay una persona que está entregando información. Claro. Pero nosotros los sobrevivientes, nosotros la sociedad, ¿qué hacemos frente a alguien que pide perdón y colabora activamente con la justicia? Ustedes me dirán, colaboró con lo otro, por eso la cuestión del perdón aquí no entra. No es el problema, yo no perdono a nadie, es una cuestión íntima aquí de lo que yo trato de hacer, y hace todas las compañeras que estuvieron cerca de Marcia Merino para que entregara la información a la justicia. ¿Entregó todo o no? No sabemos, tampoco es el problema. Yo no estoy pretendiendo que sea una verdad. Lo que sí sabemos, y Erika lo dirá esta noche, es que las cifras de lo que la justicia tuvo entre manos para identificar a Miguel Krasnov-Marchenko, a Marcelo Morren, a Osvaldo Romo, que ya se sabía, era el más fácil, pero los otros, ¿quiénes eran? Esa estructura, ¿cómo funcionaba el con uno, el con dos? Toda esa información que todavía no la tenemos completa, todavía las Fuerzas Armadas no han entregado, la información. En la querella por la muerte de Miguel Enríquez no tuvimos nada, y fue el ministro Carroza quien pedía la información, nada, ni una fotografía del cadáver de Miguel, nada. Entonces, toda la información es el trabajo lento de mujeres, y es una cuestión de mujeres. La amistad entre Viviana y Erika, solitas, pero dos. Claro. Y a las dos se suman otros que van acumulando la información. Y que gracias a ella, como tú dices, porque lo contó aquí, lo relató el juez Garzón también, cómo él pudo realmente llevar a cabo... O sea, sin esa información, él no habría podido hacer nada, porque lo contó, el Reino Unido lo llaman y le dicen, ¿usted lo hace ahora o ahora? Porque si no, el caballero se va a ir la próxima semana y no va a alcanzar a hacer nada. Entonces, sin esa información habría sido imposible que él tratara de buscar ese ápice de intento de justicia que tuvimos en algún momento. Hassan, ¿querías hacer una pregunta? Perdón, Carmen, a mí me está costando entender, porque el punto es bastante complejo. Dice que el asunto no es perdón porque el perdón es íntimo, totalmente de acuerdo. Acá el juicio que compete a los sobrevivientes es muy diferente que lo que ocurría durante los hechos. Creo que vale la pena profundizar un poquito en ese punto, porque yo creo muy lógico cuando condenan a muerte a la flaca Alejandra por razones de protección del grupo. Eso es una cuestión que no tiene que ver ni con justicia, no tiene que ver con una evaluación moral, tiene que ver con un punto súper pragmático. Tenemos que eliminar a una persona que está poniendo en riesgo a los demás. Lo que ocurrió en Argelia, ¿no? el FLN hizo una venganza brutal contra todos los que fueron acusados de colaboración con los imperialistas franceses. Y fue brutal, incluyendo tortura de parte de las fuerzas de liberación. Cosa similar en Vietnam con los que colaboraron con los estadounidenses. Y eso se hizo por una razón básica, que es protección del colectivo, porque si no responden con
condenar a muerte a los que hacen eso, entonces primero un efecto disuasivo para los que quieren hacer eso como la ruta fácil de escapar del problema, pero también, y lo más importante, si no lo elimina, implica muerte de más personas. Es un cálculo brutal, utilitarista de supervivencia, que es propio de una lógica militar. Pero los sobrevivientes no están en una lógica militar. Y ahí entra una cuestión que cuesta mucho entender, perdón por la extensión, pero me impactó mucho el hecho que dice que eso salió en 92. Porque el año 92 es cuando sale esa novela tan indignante, La vida doble, se llama, ¿cierto?, de Arturo Fontaine. Es posterior La vida doble, tremenda. Es cara de carne. Es que a mí me cuesta mucho que sea Fontaine lo que está en eso, que lo conversamos un poco con la película sobre que Pablo Larraín hace claro. El Conde, y yo creo que eso es de hecho, mucho más razonable, pero que Arturo Fontaine se dedica a escribir La flaca Leandra lo encuentro pero indignante. Pero yo lo leí igual y que me cuesta todavía entender como el juicio no militar, porque todo lo que yo he leído de esto es desde la lógica a los compañeros que caen en tortura no se hace juicio moral, eso es lo que decían los comunistas siempre, pero se actúa de esa forma porque hay que proteger el colectivo. En la resistencia activa, en la lucha, no después no, toda nuestra batalla en el exilio fue contra la lógica del torturador. Para mí lo fundamental es que perdurara en nosotros el espíritu, que es lo único que, perdón que hable así, pero no veo que otro lenguaje, lo que se opone al horror es el amor, es la fraternidad, el compañerismo, es lo único que puede hacerle frente al horror hoy en la resistencia, hoy contra el horror de hoy, es aquello que llamamos el goce, la alegría, los resplandores, la amistad, la fraternidad, etcétera, que hablamos una última vez sí. Aquí en este mismo lugar. Sí, sí. En este momento lo que quiero decir es que si dejábamos entrar en nosotros aquello de la jerarquía de los muertos, los héroes, los no héroes, si no éramos capaces de ver la zona gris de la represión, de la máquina de matar. La zona gris es aquello que no es ni el bien ni el mal. Por un lado tienes que intentar por todos los medios estudiar y visualizar quiénes son los torturadores, y allí entran los civiles, lo teníamos muy claro, no era solo el ejecutor de la picana, era toda la máquina. Por eso digo que nos concierne la tortura hoy. Han seguido torturando, pero nos concierne aquella también, porque es el resultado de la sociedad en que vivimos hoy, con los sufrimientos de hoy. Entonces, el hecho de entender, de aproximarnos a algo que no podemos completamente comprender, pero que tenemos que estudiar, que es la tortura, que son esos momentos en que se tortura de 9 a 5. El tipo después va a su casa, tiene hijos, come, no sé, vive. Es un reloj muy banal, ¿eh? La banalidad del mal, de Hannah Arendt. Pero más allá de todo, ¿por qué? Como dice, tal vez aquí las palabras de Gladys Díaz puedan alumbrarnos a San para eso me parece muy importante respuesta, porque ella escribió este texto para José Saramago cuando hizo su visita a Chile. Saramago con Pilar del Río fueron a visitar Villa Grimaldi. Parte de este texto se encuentran en mi película Calle Santa Fe, pero encontré el texto completo. Gladys escribe: si te golpean tanto, si te torturan, si te matan, es porque tienes cosas que ellos quieren, que ellos necesitan, que ellos no tienen, que ellos quieren arrebatarte. Y eso puede ser información, puede ser dignidad, puede ser valentía, puede ser fuerza interior, pueden ser principios, pueden ser razones poderosas para luchar, vivir y morir. Puede ser amor inconmensurable a tu pueblo, a los seres humanos desvalidos. Puede ser tu decisión de ponerte al lado de los débiles.
cuando era tan fácil optar junto a los poderosos. Puede ser ese tremendo sentido que esa juventud tan especial de los años 60 y 70 le había dado a sus vidas. Y a ellos, a los que estaban aquí en la Villa Grimaldi, torturándonos a nosotros, les faltaba todo eso que a nosotros nos sobraba. Si la tortura, ella lo dice, están buscando apoderarse de tu ser interior. Y frente a eso, cada persona, por razones que son múltiples, resisten a ese dolor y a esa picana y esos horrores que hemos escuchado justamente en estos testimonios estos últimos días, como puede. Por lo tanto, no podemos nosotros continuar la lógica del torturador y seguir torturando a aquellos, porque siempre olvidamos lo esencial también, que el aparato de inteligencia de la dictadura era un aparato de inteligencia, operaba con informaciones y operaba como aparato de inteligencia. Entonces, tú no puedes decir tal persona cayó. Yo sé que nuestra casa en la calle Santa Fe de la comuna de San Miguel no cayó porque hubo una cadena de delaciones. No hubo delación en ningún caso, ni de la calle, ni de los compañeros que cayeron antes. Hubo un trabajo de inteligencia a partir de detalles que se soltaban en la tortura, que no ponían en riesgo nuestra casa. Entonces no hay allí ninguna explicación fácil. Hay un aparato de inteligencia que las sobrevivientes de ese mismo aparato de tortura decidieron investigar, conocer. Es complicado, pero complicadísimo. No, por supuesto. Yo te escucho con mucha atención porque nadie sabe cómo funcionaría ante una lógica como esa. Y entrar en esa lógica, claro que nos hace mucho daño. Voy a leerte algunos comentarios, Carmen, y te dejo una pregunta planteada. ¿Cómo ves hoy día que esa lógica caló en la personalidad del chileno y la chilena, o más bien en la sociedad que hoy día tenemos? Nicole Riquelme dice, un cariñoso saludo para Carmen Castillo. Denise F. dice, Gladys Marín dijo, no voy a criticar a quienes se quebraron en tortura. Giselle Morales Ramírez dice, qué impresionante el trabajo y el aporte, la verdad ante todo y la justicia. Sotelio dice, es difícil creer que hubo gente torturada y no fueron quebrados o que no hayan cedido. Imposible también juzgarlos ante tal horror y dolor. ¿Crees tú que todavía tenemos algo de esa lógica como sociedad, Carmen? Sí, porque la sociedad que vivimos es la sociedad del golpe de Estado, es decir, que la conexión entre los sufrimientos de hoy, la brutalidad de hoy, la barbarie, la ferocidad que existe entre la crueldad, como decía Raúl Ruiz, que palpita en la sociedad actual, viene de allí. Es decir, no es un pasado que hay que... Además, es tan idiota decir olvidar. ¿Cómo tú vas a olvidar? Claro. No, eso no se olvida, es así hasta el fin del mundo. Y yo siempre digo, la historia se sufre, la historia se experimenta con orgullo, un orgullo absurdo puede parecer hoy, pero es invencible ese orgullo. Es decir, que la batalla entre esa lógica de la tortura, de la dictadura, ese modelo que vivimos, donde el ser humano pareciera que está o solito, encerrado, atemorizado, o puede reunirse, crear algo común, y etcétera, que para mí la revuelta lo expresa muy bien, ese posible, siempre.
esa batalla ahí está. Entonces, la sociedad del golpe es la sociedad donde estamos. Y por lo tanto, se infiltra ese modelo que sufrimos todos por la educación, por la salud, por las colas, por los salarios, por las pensiones, todo eso forma parte de ese momento en que se torturó para quebrar el alma de los militantes, los resistentes, de la izquierda en general, y otro día discutiremos de ese término. Claro. Bueno, eso es otra cosa. Sí, ese es distinto. Hay mucha gente que te sigue escribiendo. Mi respetos y cariño a la compañera Carmen Castillo, hija de un gran arquitecto que hizo casas hermosas y muy colectivas. Bueno, Doris Vera dice, gracias por darte tiempo de leer y escuchar nuestros gritos. Seguro todos estamos gritando llenos de sentimientos y emoción. Y hay mucha gente que está escribiendo en este momento muy emocionados, ¿no? Hoy día pueden verla. Eso iba a preguntar. ¿Hoy día se puede ver en Seina? Sí, hoy día entonces... Pero ya se agotó, entiendo. Me están diciendo que ya se agotó la función. Oh. Nuestro director de mientras hablábamos. Te odio, porque yo mientras hablaba también quería ir a verla. ¿Cómo? Hoy día jueves 21 de septiembre a las 19 horas. ¿Y sea en la el sala Cine chica Arte o en la sala grande? Alameda Cine. No sé. Bueno, Pero- en la sala, el Cine Arte Arturo está Prat, ahora... 33. Sí, en el Seina, que es Pero lo que las salas podemos del pedir, Instituto Nacional. Lo que podemos pedir ¿Qué podemos pedir? Porque es eso que me parece... TVN la pase por Obvio, la televisión. debería. Sí. Sí, estos eso trabajos... sería no Un es- llamado a TVN para que pase este documental. ¿Y nosotros no podemos pasarlo? Sí. Ah, bueno. Sí, También. ¿por qué nosotros lo pasamos? También lo vamos a mostrar en Ñuñoa, en el cine En el Ñuñoa. cine de Ñuñoa, que es gratuito. También gratuito. La Cineteca lo pasa a veces. Se pasa en poblaciones. Lo hemos hecho en Feciso, en la calle. En la Pintana, otras veces con Feciso, el Festival de Cine Social y Antisocial. En fin, se puede ver, está en Vimeo, pero yo Está en prefiero Vimeo. que vayan al cine. Lo que pasa Por es que supuesto. hoy teníamos la posibilidad de escuchar a Viviana y a Sí. Erika. Es que eso es, Haremos yo creo, otras lo veces, que ¿no? lo que llama la atención. En Ñuñoa no van a estar ni Sí, Viviana ni sí, Erika. voy a proponerles que vayamos Eso. todas acá, funciona, Sí. Chiloé también. Pueden entrar a la página de la Centro Cultural de Ñuñoa, que es ccñ.cl, y ahí pueden sacar las entradas también, porque es chiquitita, la sala son 70 butacas, ¿no? Pero Entonces, eso será en octubre, ahí les claro, avisaré. ¿eh? pero ahí es que se hacen esa función, hay que estar súper atentos, porque de verdad también se agotan muy rápido las entradas, porque además es completamente gratuito. Así que sería bonito. ¿Hasta cuándo te quedas en Chile, Carmen? Hasta enero, ¿no? Llegué... Ah, como tenemos saben. tiempo Sí, de entonces. vernos para hablar de otras cosas. Deberíamos Muy bien. hacer una función entonces, organizarla nosotros mismos. Oye, po. sí, acá. Sí, pues como la voz de los que sobran, y hacer una función para nuestra... Con Erika y Viviana. Con Erika y Viviana. Me parece. Sería fantástico, ¿no? Acepto Hagámoslo. la Hagamos, invitación. tratemos de organizarlo. ¿Acepta po. la invitación, Carmen? Sí, con mucho, Muy mucho buena gusto. Al aire. Quedó la invitación hecha porque tenemos mucho que conversar sobre esto. Pucha, qué importante. Para nosotros estas conversaciones, Carmen, elevan también la discusión a niveles que no se elevaron lamentablemente en estos 50 años en la conmemoración misma del 11. Mismamente. Pero la verdad creo que todavía tenemos tiempo para seguir hablando sobre esto mucho tiempo, ¿no? Sí, no paremos, porque Eso. esto está ahí latente. Las imágenes luciérnagas, el resplandor alegre para hacerle frente al horror. Vamos. De hecho, me acordé que quizás la escena que más me gustó del Conde tiene que ver cuando este supuesto Marchenko como que mira a uno de los personajes, para no hacer tanto spoiler, y le dice, lo más importante es el miedo a ser torturado, no la tortura misma. Por eso es una película sobre el miedo a la muerte, creo. Muy, muy, muy importante que conversemos sobre esto, porque de esa forma es que algunos piensan como piensan hoy. Impuesto a sangre, cuando se dice que está impuesto a sangre y fuego, ese yo creo que es la referencia a la que hacemos, ¿no? Y bueno, y este programa está para pensar, para sentir. Discutir. Nunca dejaremos de hacerlo. así Intercambiar que opiniones. Nos encanta que Carmen haya aceptado nuestra oferta. Estar en desacuerdo. Muchas gracias, Carmen, Así es. por estar aquí. Muchas Muchas gracias gracias. por ese texto que trajiste.